Empezamos pues, para aquellos que no me conozcáis, soy Inma Pedemonte de Hunter. Bueno, hace muchos años que me dedico en el sector del riego, más de 20 años y bueno, de profesión también soy agrónomo y voy a intentar, como os decía, pues compartir pues, ciertas ideas y proyectos. La idea esta de poner riesgos y experiencias es porque realmente dentro del mundo de los proyectos podemos tener proyectos pequeños o grandes, no es un problema del tamaño, a veces hay proyectos muy pequeños con muchas dificultades técnicas y en cambio podemos tener proyectos muy grandes de muchas unidades, de muchos cálculos hidráulicos, pero sin ninguna dificultad a nivel de tomar decisiones, sino simplemente de como digo yo, trabajosos y mecánicos. Pero hoy hay un poco de todo e intentaremos, como os decía, compartirlo. Esta mañana, para aquellos que igual nos habéis seguido, hemos seguido estos pasos de diseño, que en el fondo son nada, un poco una planificación o lógica de lo que sería pues, bueno, para realizar un diseño, ¿no? Hemos comentado pues, el tema de planificar y de tener toda la información en un plano, conocer muy bien la capacidad de mi sistema, esta presión y caudal que veréis que constantemente son los datos de servicio que vamos dotando en los proyectos, porque al final el plano y el diseño no deja de ser una herramienta que diremos, esto para que funcione necesitamos esta presión y este caudal. Y veréis que siempre es una información que se repite en los diseños que veremos. La elección de los emisores, en función de cada casuística veremos que utilizaremos tipos de emisores de todos tipos. La sectorización es la forma de agrupar en función de esta presión y de caudal disponible, la dimensión de toda la red hidráulica, la ubicación de arquetas, de elementos, de programadores y lo que llamamos pues, la parte del automatismo. Una vez tenemos diseñado los elementos, la parte de los emisores y la red hidráulica, luego hacemos lo que es la parte del automatismo que también pues, ¿no? conlleva sus decisiones o ir eligiendo. Empezamos con cosas bueno, pues, de un tamaño pequeñito, pero aquí quería hacer la reflexión. Esto es, por ejemplo, un proyecto residencial. Bueno, pues una casa con sus zonas de no riego, con su piscina, con unos pequeños parterres. En este caso es una decisión tomada de trabajar con MPs, MP Rotators. Veríamos que los datos de servicio, pues con 34 litros minuto y 4 kilos de presión, 4 bares, va a ser suficiente para regar. Pero aquí lo que quería hacer la reflexión es que este mismo proyecto yo lo puedo realizar de dos formas, seguramente alguna más, pero claramente yo puedo realizar con lo que últimamente conocemos en la industria, pues ser regado con boquillas de difusión, que ya sabéis que son boquillas que de forma permanente están tirando el agua, o bien, permanente me refiero con una cortina continua. Y si no, pues regadas con MP Rotators, que es una boquilla más eficiente, que son unos chorros multichorros giratorios. Y aquí lo que es curioso es que evidentemente el jardín es el mismo, el espacio es el mismo. Si lo vemos rápido, prácticamente nos puede parecer que incluso la ubicación de los elementos son los mismos, pero cuando nos fijamos en la sectorización, es decir, en aquel caudal punta que yo dispongo y de cómo lo tengo que fraccionar, veremos que con la instalación o el diseño en MP Rotators, con 3 sectores, es decir, con 3 electroválvulas, sectorizado en 3 partes por un tema de caudal, es suficiente. Y en cambio, si trabajo con boquillas de difusión, como el caudal punta de la boquilla de difusión es más elevado, tengo que fraccionar más, de alguna forma tengo que crear 5 sectores, ¿no? Cuando esta mañana yo comentaba que a veces el criterio tiene que ser mixto de la sectorización, aquí es un buen ejemplo. Si yo solo me quedo aquí y hablo de criterio hidráulico, es decir, que yo tengo un caudal máximo disponible y he ido a optimizar, pues realmente con el MP Rotator, con 3 sectores, en este caso, con menos sectorización, pues tengo resuelto el jardín. Alguien me podría decir, no, yo quiero trabajar con MP Rotators, pero voy a fraccionar también en 5 sectores.
porque yo quiero que esté lateral, esto parece que son unas escaleras que suben, ¿no? Por ejemplo, estos parterres que tengo de derecha a izquierda, claramente los tenga separados de lo que es el lateral, ¿no? Fijaros que en el caso de los sectores de difusión hay un sector que quedan en los dos laterales y el frente de la casa, ¿no? Y en cambio en la instalación del MP Rotator, pues el sector al ser más grande me coge como la L, si me explico bien, la L de la izquierda del dibujo. Pues alguien me podría decir, no, mira, pues yo en vez de regar con 3 sectores quiero independizar ese lateral porque tiene mucha sombra, porque tengo la sombra del vecino y voy también a sectorizar con 4 o 5 sectores. Bueno, la ventaja que tendremos, seguiremos teniendo una ventaja versus el MP Rotator, es que tendremos sectores más pequeños, con lo cual el equipo de bombeo o la tubería o aquella cometida que estaba prevista podrá ser de menor caudal. Con lo cual, también para que veáis pues, que un proyecto pequeñito lo podemos diseñar o pensar en 2 opciones. Si tuviera yo un limitante de caudal punta, pues también puede ser una buena solución, porque fijaros, hay un sector que estoy con 64 litros minuto y el otro con 34, con lo cual si yo no dispongo de ese caudal punta, una buena solución técnica como resolución de problemas también podría ser utilizar estas boquillas de MP Rotators, que son pues con unos caudales instantáneos y una pluviometría menor. Por ejemplo, si miramos un proyecto ya totalmente diferente, concretamente este es como es una fábrica, es un proyecto de una fábrica y son los jardines de alrededor de este edificio principal y veremos aquí claramente pues, que tenemos una tubería general que como el edificio ya nos marca esa forma, pues conseguimos y hacemos un anillo cerrado, con lo cual con la tubería de 3 pulgadas conseguimos un anillo cerrado y de ese anillo cerrado, que veis que justo sigue todo el perímetro del edificio, ese anillo cerrado lo que hacemos es ir pinchando a aquellos sectores. Pues tendremos en una ubicación claramente una cometida y después veremos ese anillo secundario. Si nos fijamos un poquito en el detalle, veremos que como los parterres tienen formas regulares, tengo formas, pues en este caso, ¿no? Esta media luna o con curvas, necesitaremos pues, jugar con diferentes elementos. Y entonces la leyenda, veremos que hay rincones que trabajamos con turbina, pues una turbina de 3/4 con diferentes boquillas, pero que cubre bien esos espacios. Y luego veremos que tenemos zonas donde trabajamos con los rotators, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, muy típico son las famosas rotondas. En todas las poblaciones, las entradas y salidas de las poblaciones, hoy en día prácticamente no hay municipio que no se escape de una gran rotonda o pequeñas. Hay diferentes soluciones. Bueno, aquí tenemos una solución, ¿no? En este caso está trabajada con MP Rotators porque lo que se buscaba era una gran precisión en lo que es el anillo casi externo. Con lo cual el marco de aspersión, es decir, la distancia que hay entre MP Rotators y MP Rotators, lo que sería el radio, es pequeñito. Alguien me podría decir, no, es que yo este diseño lo hago con turbinas y pongo una turbina cada 10 metros. Bueno, por supuesto que también se puede realizar, pero ya sería otro concepto de que no buscamos ese nivel de precisión. También en este caso había la casuística que, fijaros que las electroválvulas están agrupadas, están como en un colector, en una arqueta, y alguien también me podría decir, que creo que hay un dibujo posterior que se ve más grande, alguien me podría decir, hombre, ¿y por qué no cerráis el anillo, no? Parece que al ser circular lo pide, pero por un tema de caudal punta, que igual en el proyecto pues no podíamos superar de esos 5.000 metros cúbicos hora, si agrupábamos y cerrábamos el anillo y hacíamos unos sectores de 10.000 litros hora, pues igual el sistema no nos daba. Quiero decir que igual cada proyecto podremos hacer unas cosas u otras, sobre todo acordaros de este caudal punta y estos datos de servicio, porque ya os digo, si aquí tuviéramos una electroválvula de pulgada y media y trabajáramos con 10.000 litros hora, que son 10 metros cúbicos hora, seguramente lo que sea el diseño quedaría más ordenado
pudiendo cerrar el anillo secundario de la tubería secundaria de los MP Rotators. Alguien después me puede decir, oye, ¿por qué de forma caprichosa cómo coges los aspersores del medio? Bueno, pues esto ya es un poco quién dibuja o cómo se dibuja, que podemos cogerlos de una forma o de otra. Muchas veces también hay que conocer si tenemos algún elemento. Puede ser que haya alguna escultura, que pueda haber algún elemento vegetal, con lo cual también la decisión de cómo los agrupamos puede también venir un poco por si hay un elemento dentro de las rotondas. Pensar que esta rotonda, por ejemplo, tiene 40 metros, o sea que es una señora rotonda. Y fijaros que gracias a ese marco de aspersión tan pequeño, es decir, trabajando con MP Rotators 2000, que son a 6 metros, tenemos un control del agua exquisito y fijaros pues cómo cruzamos el solape. El solape es del 100%, con lo cual el anillo posterior de color negro, que son los modelos A180 del MP2000 y los de 360 interiores, consiguen el cruce perfecto y evitando, pues, en este caso, pues, que el agua salga en el exterior, que es una exigencia, en este caso, de un proyecto de rotondas. También para diversificar un poco el proyecto, también podríamos haber hecho el anillo, es decir, las dos líneas exteriores, la de los Rotators de A180, los que están pintados de color negro, y los rojos de circulares, ese doble anillo, buscando un marco, la expresión exquisito, muy pequeñito para tener un control del agua. Y alguien me podría haber dicho, no, pues en el interior, que ya no importa el control del agua porque ya tengo como ese anillo, ese donut de seguridad, dentro voy a trabajar con turbinas. Bueno, pues sería una solución bien válida y que el criterio ha sido, tengo mucho control del agua en el donut periférico y dentro de la turbina, dentro de la rotonda, perdón, pues ya puedo trabajar con un marco de aspersión de 10 metros por 10 metros y tener menos unidades instaladas en el interior de la rotonda. Un poquito también para ser críticos. Otro proyecto, que ahora lo vemos en la totalidad, ahora veremos un trocito del proyecto. En este caso pues es un pequeño parque municipal que tiene su gracia porque tenía unas cotas y unos pendientes importantes de desnivel y no dejaba de ser como un camino. De alguna forma el uso de este pequeño parque no deja de ser pues una conexión entre dos barrios y fijaros también que continuamente pues hay caminos que también salen por los dos extremos. En este caso pues había una zona pues de caminos perimetral que no había que mojar y depende del trocito pues está trabajado con turbinas y en algunos espacios más pequeños se ha trabajado con MP Rotators. Cuando hay un espacio amplio, por ejemplo, como el que estamos viendo, estos grandes parterres que está a derecha e izquierda del camino principal, que es una jardinería pública, que buscamos también una rusticidad en los elementos, que al tener también un poco de desnivel y de cota, tampoco nos interesa tener muchos elementos en el medio, pues igual trabajar con turbinas de 3/4 a un marco de aspersión de unos 10 metros nos puede venir bien. Aquí, por ejemplo, había un detalle también que es como curioso, ¿no? Que decimos casi hay dos parterres simétricos, ¿no? El de arriba y el de abajo, y por pocos metros en el parterre de la parte inferior del dibujo que estamos viendo estamos obligados a desdoblar. Desdoblar quiere decir que estamos obligados, para conseguir esa cobertura y esa triangulación, colocar turbinas circulares en el medio. Y en cambio, por los pelos, el parterre de la parte de arriba, en este caso, pues podemos salvar, dijéramos, la necesidad de colocar turbinas en el medio. Justo aquí en el punto, bueno, ahí podría haber justo un poquito abajo de ese 25 que está dibujado, pues alguien me podría decir, hombre, ahí le falta ahí en medio un soporte de 2, pues seguramente también no le harían daño tener un pequeño suplemento, pero en este caso la cobertura lateral era tan buena y frontal también conseguíamos cruzar, con lo cual en este caso era suficiente. Aquí también una de las cosas, aquí hay algunos detalles de instalación, relevante en este proyecto, que estos son los resúmenes técnicos, que es que cuando los proyectos empiezan a ser un poquito ya
importantes de tamaño, es importante, evidentemente, siempre tener de forma individual por sector su caudal punta, el volumen y sobre todo lo que nos interesa es que tengamos noche o lo que le llamamos de otra forma ventana de riego, es decir, que tengamos tiempo suficiente para ejecutar la programación de riego. Con lo cual, en estas tablas lo que estamos haciendo es, si tenemos unas necesidades hídricas diarias X, en este caso 6 litros metro cuadrado, en época de máxima necesidad de una pradera, y yo tengo un sector que voy a trabajar con una pluviometría X, el tiempo de riego que necesito para aportar esa dosis de riego va a ser de 22 minutos. ¿Qué pasa? Este proyecto tiene 10 sectores de PGP Ultra, ahora estoy en el cuadro de arriba, 10 estaciones, 10 sectores de PGP Ultra y tiene 3 sectores que son esos cachitos pequeñitos que habíamos visto con soluciones de MP Rotator. Nosotros si miramos el tiempo que voy a tardar para regar esto en época de máxima necesidad, estos 6 litros metro cuadrado, pues veríamos que necesitaríamos 5 horas y 10 minutos. Con lo cual, como estas 5 horas 10 minutos está dentro de un tope un poco así teórico, que es una ventana de riego en una zona municipal pues de 6 o 8 horas, es correcto. Quiere decir que yo igual a las 11 de la noche o 1 de la mañana puedo empezar a regar y voy a terminar a la hora correcta, sobre todo un poco para esquivar también el vandalismo, ¿no? Luego veremos un proyecto de unas dimensiones muy, muy superiores que veremos que si no consigo regar más cosas a la vez, no voy a tener ni noche ni día suficiente para ejecutar la secuencia del riego. Recordar siempre que el riego automático es una secuencia que riego un sector detrás de otro, o bien puedo decidir que algunos sectores rieguen a la vez, pero también generando una secuencia, porque no tendría caudal disponible para regar toda la vez y también me interesa poder dominar los minutos de riego que quiero aportar en cada uno de ellos. El que decía de proyecto, que es un poco también para ir, es, bueno, pues este proyecto, esto es una cosa de Sevilla, y es un proyecto muy grande, de praderas muy grandes. Pensar que cada puntito es una turbina de 3/4 a 10-12 metros de marco de aspersión, con lo cual tiene unas dimensiones importantes. Al ser unas formas, pues aunque no son rectangulares, pero se dejan, como digo yo, porque son bastante regulares, pues el marco de aspersión de turbina a 10 metros, un PGP, por ejemplo, le va bien, le encaja bien. Es también una manera de estas praderas de trabajarlas de una forma homogénea y con cierta rusticidad o bueno, pues que el mantenimiento también sea un poco racional, ¿no? Porque se empieza a cambiar aquí muchos elementos, con lo cual tenemos turbinas, lo único que en función si está a 180 grados o está a 360 grados, utilizaremos boquillas diferentes, que los caudales serán diferentes. Fijaros también que aquí, por la forma, nos da la oportunidad de trabajar con anillo cerrado de la red secundaria, que es este bueno, recuadro así de color amarillo, ¿no? Y, bueno, amarillo naranja, y después vamos pescando, ¿no?, los sectores circulares. En este proyecto lo que es también interesante realizar o de alguna forma ver es, perdón, es el tema de la simultaneidad, ¿no? En este caso es un proyecto que hay 65 estaciones de turbinas, ¿no? Por lo tanto hay 65 sectores de los cuales, claro, no los puedo regar uno detrás de otro. Porque si necesito 27 minutos en época de máxima necesidad, es decir, en mes de julio, para aportar los 6 litros metro cuadrado que necesita para sobrevivir un césped o una pradera, yo debería de regar 27 minutos. Pues claro, si yo riego 65 sectores 27 minutos, pues no tengo ni día ni noche, por supuesto, pero tampoco ni día para ejecutar el riego. Con lo cual, aquí ya me veré obligado a que yo sectorizo y tengo 65 estaciones, pero las voy a ejecutar de 4 en 4, que es esta columna que nombramos estaciones al mismo tiempo. Con lo cual, la tubería general
está dimensionada, los datos de servicio está dimensionado por 84 metros cúbicos hora, porque 84 metros cúbicos hora es para suministrar que funcionen 4 sectores al mismo tiempo. ¿Con eso qué conseguimos? Conseguimos que el tiempo total de ventana de riego esté en estas 7 horas y 18 minutos, o 7:31, que sería esas horas dentro de la franja normal, 6-8 horas que disponemos para ejecutar un riego de forma nocturna y de forma automática. Con lo cual aquí el proyecto es enorme, pero es trabajoso, es, como digo yo, de ser muy ordenado, pero al final es cachito a cachito que vamos trabajando, vamos analizando. Una vez tenemos el sumatorio de esas 65 unidades, vamos a ver cómo las tenemos que automatizar. Aquí sí que es importante, cuando vamos a tomar decisiones de qué autómata, qué programador vamos a utilizar, claro, tenemos que poder poner un programador que, aparte de tener la capacidad de poder soportar o de poder tener 64 estaciones, que aquí el sistema de decodificadores pues es un buen ejemplo, también el programador o el autómata tiene que tener la propiedad de que pueda arrancar estos 4 sectores al mismo tiempo, es decir, que eléctricamente él pueda dar la orden de arráncame la 1, arráncame la 10, arráncame la 20 y arráncame la 32, y en el mismo momento están coincidiendo 4 electroválvulas con un caudal punta de estos 84 metros cúbicos hora, que es el sumatorio de las 4 al mismo tiempo. Evidentemente, estos equipos de bombeo pues ya normalmente irán con variadores de frecuencia, porque si hay un día que por un mantenimiento quiero arrancar uno, pues que también la bomba y el equipo de bombeo pueda trabajar y dar un caudal inferior al que está diseñado cuando trabaja a máximos, que es en época de máxima necesidad, repito, 6 litros metro cuadrado, que serían las dosis de una pradera en una época, en julio, como decía, en época de máxima necesidad, y no superando esas 6-8 horas, en este caso estaríamos sobre esas 8 horas que serían las ideales para poder ejecutar la programación durante la noche. Fijaros también abajo que hay una cosa que es curiosa, que si veis el recuadro pequeñito, tiempos de riego por estación, también aquí lo que hacíamos es una simulación de la dosis de riego. Es decir, el proyecto estas 7 horas y 18 minutos está contemplado con unas necesidades hídricas de 6 milímetros. Pero, bueno, pues si estuviéramos regando con 4 milímetros o estuviéramos teniendo una pradera muy exigente a 7 milímetros, pues los minutos de riego serán superiores, con lo cual el sumatorio también sería superior y excederíamos. De dicho de otra forma, realmente está con 4 sectores al mismo tiempo, está bastante al límite de esas 8 horas ideales de riego. Luego, si hay algunas preguntas, las podéis ir escribiendo cuando os vengan y después al final, si os parece, las respondemos o las ponemos en común. Y si tengo que ir a buscar la diapositiva, iré, pero prefiero ir avanzando porque la idea es un poco compartir. Otro proyecto totalmente diferente, es una instalación deportiva, es divertido y me sirve para explicar una cosa que creo que puede ser didáctica, y en este caso es una pista de caballos, es como un pequeño velódromo de caballos, un hipódromo, y tiene una casuística, que es que tiene 2 carriles, ¿no? Entonces, un carril, el exterior, para que me entendáis, el exterior, lo que sería pues la elipsis del exterior, es donde trotan los caballos, pero es de pradera, es de césped, y el interior es solamente de arena, ¿no? Con lo cual, en este caso, la propiedad tenía muy claro que el objetivo del riego del anillo interior, que es arena, el objetivo del riego era para que no se levantara el polvo y para que la práctica, dijéramos, del caballo, del trote, pues fuera correcto. Y en cambio, sí que se buscaba un nivel de riego más eficiente, con una cobertura al 100% y más exigente en el anillo exterior,
que hace que tuviéramos que trabajar con una cobertura al 100%. Por eso, si os fijáis, y es curioso, creo que hay un zoom un poquito más grande y creo que se ve mejor. En este caso, veremos que estamos trabajando la misma turbina, es decir, estamos trabajando el mismo elemento de riego, pero la disposición de cada uno de ellos no tiene nada que ver. Incluso están espalda contra espalda, es decir, espalda contra espalda quiere decir que cuando veis aquí en el medio de los dos caminos, o sea, de los dos anillos, para entendernos, veremos que el rojo y el azul están espalda contra espalda porque están todos a 180 grados. Alguien me podría decir, ¿y por qué no lo sustituimos y lo ponemos de 360 grados? Porque una turbina la podemos ajustar, con lo cual podría hacer 360 grados. Bueno, pues aquí nos primaba poder tener la independencia de que si hay una época del año que tenemos problemas de agua o que no me interesa o no tengo competición, porque tengo que regar el camino de arena, ¿no? Cuando igual solo lo riego cuando voy a tener un campeonato, una práctica, bueno, una práctica me refiero a un uso de la pista, ¿no? Porque no tiene que nacer nada, sino simplemente es por la práctica deportiva del tema de los caballos, que personalmente desconozco, pero bueno, decíamos del mundo de la doma o de hípica o bueno, lo que fuere. Y en el exterior sí que queremos un estándar de calidad de pradera importante. Entonces, alguien puede ver esta parte del proyecto y dirá, hombre, pues fíjate qué triangulación, ¿no? El interior, esto no es eficiente o es muy defectuoso porque la cobertura al 100% no está. Pues bueno, el motivo claramente es porque la arena no tiene nada que ver. Fijaros aquí que con las coberturas se ve muy bien. Los rojos, para entendernos, es la zona de césped, donde la cobertura es al 100% y cada metro cuadrado está mojado por 4 aguas y en cambio el exterior tenemos una cobertura, se moja, pero no es al 100%, es decir, que no cada extremo moja cada punto y el objetivo es de que no se levante el polvo. Eso también miraríamos que en el resumen técnico, donde tenemos la parte de arena o la parte de césped, veríamos que los tiempos de riego no tienen nada que ver. Unos estamos en tiempos de riego de 12 minutos, porque están las turbinas puestas a 180 grados y en cambio en el de arena tenemos previsto un riego muy inferior porque simplemente es en el momento del juego, como os decía, o del uso de la instalación y el tiempo pues, estaría en esos 5 minutos, con lo cual el tiempo total de riego el día que funcionen las dos pistas, no sé si me seguís, pues estamos en esas 7 horas y pico. Lo digo porque, bueno, como os decía esta mañana, pues es una ingeniería, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Es que oigo un ruido. Cada proyecto es diferente y, bueno, este es un buen ejemplo de que en función del uso y del porqué de la instalación, pues podemos tener una distribución y un marco totalmente diferente uno de otro. Aquí, no sé si... Igual es, Gonzalo, no sé si te has incorporado o... Bueno, es que ahora oía un micro, no sé si... Bueno, si lo vemos bien, aquí veremos, ves lo que os decía, que es el marco de aspersión de la parte del césped es cuadrangular, cobertura al 100% y en cambio pues la zona de arena simplemente de limpieza y de movimiento. Otro ejemplo totalmente diferente, pero aquí es para enseñaros también que bueno, se riegan muchas cosas, son las instalaciones deportivas, en este caso es un club de tenis y evidentemente también hay un campo de fútbol, pero lo que nos vamos a centrar en las pistas de tenis. ¿Por qué? Porque en este caso no vamos a regar tampoco pradera ni vegetación, pero sí que vamos a regar tierra batida. Y aquí también estamos en el servilismo del juego. Como tenemos una red que está en medio de las pistas, vamos a trabajar con 8 unidades. La pista la vamos a trabajar como dividir, como si fueran 2 cuadrados al lado y lado de lo que es la red y
vamos a trabajar pues, con un aspersor especial diseñado de alta velocidad. Esto simplemente para que se conozcáis, por ejemplo, que tenemos elementos que giran a una velocidad diferente. Es decir, la rotación de las turbinas normalmente tardan unos 3 minutos en recorrer unos 360 grados, es decir, cuando están en posición circular, pero tenemos algunos elementos en algunas turbinas, algunos submodelos que trabajamos a alta velocidad, que en este caso pues prácticamente es 1 minuto para los 360 grados. Como aquí el objetivo, pasaba como lo de la pista del hipódromo, como aquí el objetivo es que no levante el polvo y aparte la tierra batida tampoco se puede mojar mucho, la gota no puede ser gorda porque si no queda marcada, es todo un submundo, pues trabajar con una turbina de alta velocidad, que llamamos, pues puede ser una solución técnica. Y en este caso, a veces el sistema de riego nos debemos al servilismo del juego o de la utilidad que vamos a tener con esa instalación. Porque si a mí me dan un cuadrado como estas 2 pistas, lo puedo regar de muchas maneras. Si me dicen que en este cuadrado hay 2 pistas de tenis de tierra batida, pues vamos a tener. No sé si estás conectado. Es que creo que tienes el micro abierto y te oigo. Gracias. Otra instalación que también puede ser curiosa, ya veis que voy de un sitio a otro, pero era un poco la idea que tenía de compartir cosas un poco dispares, pero que guardan relación en el sentido de que todo es red hidráulica y es riego, ¿no? Esto es un paseo donde había un arbolado antiguo, era el típico bulevar o alameda, ¿no? De estos típicos incluso con plátanos y bueno, y había una dificultad, es que ese arbolado vivía, bueno, porque había muchas fugas del alcantarillado, se hicieron unas modificaciones en las calles y entonces empezaron a sufrir. Entonces hubo que simular el riego en profundidad y aquí pues se utilizaron unos sistemas de riego que le llamamos Road Zone, bueno, RZWS es Road Zone Watering System, que en el fondo es un riego en profundidad, que es un inundador autocompensado dentro de un tubo de drenaje. Lo vemos. Aquí, precisamente, como las raíces y el entrañado de raíces y de material vegetal era muy bestia, se decidió trabajar precisamente entre árboles. Es decir, aquí es el ejemplo, ¿no? pues de colocarlo, pero realmente se colocaron en el medio para forzar el sistema radicular y simular lo que bueno, tantos años habían vivido de las fugas del alcantarillado. Y de alguna manera el resultado era que había 2 elementos en estos pavimentos semipermeables, porque eran como adoquines que no estaban, las juntas son, dijéramos, de arena, pero no de hormigón, con lo cual drenan y era un poco como los típicos alcorques corridos que se llaman ahora, es decir, que todo tenía drenaje, con lo cual, y entre medias del arbolado, alejado, había estos sistemas. Aquí hay otras fotos de otros sitios, ¿no? Por ejemplo, esto también es unas palmeras que también están dentro de unos receptáculos como si fueran en medio de un lago, con lo cual también tiene una dificultad. Esto también es unos arbolados con sistema de radicular, porque abajo hay unos parkings y entonces se está comportando como una cubierta verde, con lo cual también es una solución interesante. Y aquí lo que se hace es aprovechar ese tubo de drenaje, con lo cual lo que hacemos es que el agua baje en profundidad. La idea, creo que hay un dibujo, bueno, lo había aquí, perdón, vuelvo atrás, que igual aquí no lo he explicado bien en este, no sé si se ve bien, ¿no? Pero es esta idea. El tubo de drenaje hace una función de aireado, pero al mismo tiempo, como tenemos un inundador autocompensado, importante el tema de autocompensado, quiere decir que el primero o el último tiene que tirar la misma cantidad de agua, porque tiene como una membrana en el interior. Esta es la misma tecnología que se utiliza en el goteo, pero la gracia es que aquí estamos manejando un volumen de agua importante, 60 litros hora, 100 litros hora, 200, 400, en función del modelo. Pero podemos generar un bulbo de humedad en profundidad. Y también es interesante porque el inundador ya está a media altura, es decir, yo no dependo
de la permeabilidad que tenga la permeabilidad, perdón, que tenga el... Como he hecho el zoom, ahora no me deja salir. Perdonad un segundo, a ver cómo me... Y a lo que os decía, ¿no? Que la gracia está que me va generando un bulbo y yo puedo dominar esa humedad en profundidad donde la quiero y cómo la quiero, ¿no? Bueno, es una solución interesante. Cuando es arbolado nuevo, intentamos o aconsejamos que pongamos 2 unidades como mínimo, 3 ideal. Es un tema de equilibrar el sistema radicular. Y es una manera o una solución técnica de regar también el arbolado. Otra solución técnica también curiosa es regar con MP Rotators las cubiertas verdes. Las cubiertas verdes tienen una casuística, que es que tienen muy poco sustrato, que están en puntos elevados, que a veces son zonas de viento, con lo cual el MP Rotator, que es bastante tolerante al viento, porque es como un chorrito con una gota más gorda, puede ser una buena solución. Y después también porque el ángulo de trayectoria, es decir, la distancia que coge del suelo, tenemos modelos que van muy paralelos al suelo, con lo cual también la deriva que tiene el viento pues puede ser menor. Con lo cual, en cubiertas verdes que necesitemos una buena cobertura o que por el tipo de vegetación elegida el riego superficial sea una buena solución, está bien. Este, por ejemplo, es un proyecto. Hay que estar un poco al tanto con las cubiertas, ver exactamente en qué cota del edificio estamos trabajando. En este caso era una cubierta que tenía 2 subcubiertas, por lo tanto una es una planta y el otro dibujo es la siguiente planta, con lo cual ahí donde están las escaleras y esas zonas de servicio, pues el techo de esa zona, un piso más, pues también tiene una pequeña cubierta verde, ¿no? Con lo cual es una buena solución. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues sí, también mecánicamente podemos instalar un cuerpo difusor, si tenemos espacio de sustrato para fijar, si no, a veces hay soluciones técnicas que se pueden fijar en el peto o se pueden dejar medio elevados, con lo cual hay diferentes soluciones. Y bueno, pues tenemos bastantes experiencias. Luego veremos que tenemos otro material que para cubiertas verdes de otro tipo, porque en el mundo de las cubiertas verdes, si son intensivas o extensivas, pues es peculiar y también es muy tecnificado. Veremos que también tenemos alguna otra solución técnica, pero aquí el rotator podría hacer una buena labor. Otra curiosidad en este pequeño proyecto, ya veis que son cosas un poco interconexas, pero que quería compartir, es la dificultad que a veces tenemos en espacios muy estrechos, pero exigentes. Exigentes me refiero en vegetación, que igual tenemos pradera, que igual es un linde con un edificio. Estamos hablando de anchos de metro, metro y medio. Con lo cual, la franja rectangular que describe el rotator puede ser un buen elemento. Cuando digo que describe una forma rectangular es porque están diseñados para realizar un rectángulo, con lo cual lo que hacen es más o menos metro, metro y medio por delante y lateralmente hacen un rectángulo de 8, aquí pone 9,14, pero 8 o 9 metros de lo que sería la base del rectángulo. Con lo cual, si los voy cruzando y los voy de alguna forma cruzando de frente, consigo unas coberturas muy buenas, un control del agua pues muy potente, en el sentido de que el chorrito no me moja los cristales. Estas zonas siempre son comprometidas o porque están cerca de edificios o porque tenemos caminos o zonas de paso, con lo cual tener el control del agua y que el chorrito del rotator, dijéramos, no salga de la zona de riego es importante, pero al mismo tiempo tener un control y un riego superficial de calidad, con lo cual también puede ser una buena solución. También cosas curiosas del rotator, fijaros que os estoy explicando lo raro, porque lo que ya los usos habituales ya los conocéis,
es que también pueden ser un buen elemento, y hay ciudades que por un tema también de vandalismo y por un tema también de roedores y tal, están buscando soluciones alternativas al goteo tradicional para arbustivas y para limpieza incluso también de la polución de pequeñas arbustivas. Entonces, bueno, una manera creativa e inteligente, desde mi punto de vista, es intentar instalar cuerpos de difusor de emergencia importantes, es decir, pistones que salgan con emergencia suficiente para superar la arbustiva que va brotando y que va creciendo, y se esconde, de tal forma que al cabo del tiempo el elemento queda como engullido o queda dentro de la propia arbustiva. Fijaros aquí en la foto de la derecha, creo que se ve bien, que es un cuerpo difusor largo, de 30 centímetros emergente, con lo cual esta arbustiva irá creciendo, pero el pistón subirá 30 centímetros. Si se recorta un par de veces al año, pues se mantiene a raya, y cuando se recorta vuelves a la altura que te marca la instalación de riego. A nivel vandálico queda muy recogido, porque al final es como si fuera un tronco, queda como os decía, engullido, quiero decir, en el entramado de la vegetación. Y bueno, en ciertas instalaciones que hay una exposición al vandalismo importante, o como os decía últimamente también a los roedores que buscan la humedad y se comen ¿no? y hacen un acto que destrozan el gotero, pues es una buena solución también. Otro elemento que se conoce poco y que también es interesante es estas boquillas inundadoras. Son unas boquillas que son, como os he dicho antes, igual que lo de los árboles, boquillas inundadoras autocompensadas, y aquí también para este tipo de soluciones de pequeñas arbustivas, plantas de temporada, zonas de mulching, es decir, que igual tengo vegetación pero a la vez lo tengo tapado, pues pueden ser también soluciones técnicas interesantes. Otros proyectos más tradicionales, pero que también son curiosos y que también pueden estar bien compartir, es todo el tema de las instalaciones de proyectos de campos deportivos. Está muy tipificado, si alguien necesita información, pues lo podemos compartir. En la página web también hay mucha información, dibujos en AutoCAD, y los planos, como os decía, son medidas diferentes, pero no deja de ser un rectángulo, con lo cual, como os decía, tenemos mucha bibliografía y muchos planos ya diseñados. En este caso estaríamos trabajando con turbinas individuales, es decir, que cada elemento de riego le podemos asignar un tiempo de riego y un control. Y bueno, y después veríamos que a nivel de automatismo decido que arranquen juntos o no. En campos deportivos, esta foto también me interesa para explicar que las emergencias son interesantes, es decir, hay elementos de todo tipo, es decir, tenemos elementos que emergen más o menos, y concretamente el de 6 pulgadas, que son 15 centímetros emergente, para zonas deportivas es interesante. A veces el de 10 centímetros puede quedar corto, con lo cual cuando levanta el pistón, cuando evidentemente hay el césped, a veces roza o erosiona o queda no con plenitud de la emergencia, con lo cual trabajar con mayor emergencia puede ser bueno, interesante. Otra cosa que también regamos y que también es diferente es los campos de césped artificial. Aquí buscamos también, evidentemente, un riego de calidad, pero igual la exigencia de esa cobertura al 100% y esa excelencia en la homogeneidad, como estamos regando un césped artificial, que evidentemente no es para que crezca la fibra de plástico, sino que es para otros usos, bajar la temperatura, la limpieza del terreno de juego, evitar la abrasión del jugador cuando resbala, que la bolita vaya más deprisa, o sea, todo está relacionado en el desarrollo del juego, ¿no? Pues hacemos instalaciones, por ejemplo, como de este tipo, con cañones grandes, cañones emergentes, cañones que suben del suelo de 45 metros, con lo cual ponemos 6 unidades y evidentemente, bueno, pues esto riega bien, riega con 6 puntos. Ahora, pues es muy exigente de presión, muy exigente de caudal, porque son individuos con 50 metros cúbicos hora y, como os decía, exigentes también en presión. Bueno, pero es una buena solución. Fijaros, lo que os decía de la emergencia es esto, él queda escondido como si fuera un aspersor normal y levanta y sube. Lo único, pues bueno, pues es un individuo importante, porque tiene unos alcances de unos 40-45 metros, con lo cual
Algún detalle de instalación para que vierais que al final hay cosas que, sean grandes o pequeñas, se acaban instalando igual. Aquí, por ejemplo, trabajamos más toda la tubería, todo lo que es electrosoldado y accesorios en pletinas para poder desmontar, pero también tiene su dificultad, ¿no? Ahora primero están haciendo la parte hidráulica, luego vendrá la obra civil, luego pondrán la arqueta, ¿no? Y tendremos cosas como estas, ¿no? Eso también es otros ejemplos de sustitución de elementos más rústicos, más mecánicos. Antiguamente se utilizaban mucho los aspersores de impacto, que eran aspersores de agricultura, utilizados en las instalaciones deportivas. Ahora la mayoría pues empezamos ya a trabajar así emergentes. Estas son soluciones técnicas interesantes también, ¿no? Que es colocar todos los elementos dentro de una arqueta para poder tener acceso en el mantenimiento posterior. Entonces, tú tienes un arquetón, es una arqueta enorme, pero después, una vez la arqueta está sellada y la fibra artificial está por la parte de arriba, si yo quiero hacer mantenimiento, abriendo esas arquetas, yo puedo llegar al collarín, a desmontar la electroválvula sin tener que tocar la fibra artificial ni el hormigón o el pavimentado que tengo alrededor, con lo cual son soluciones técnicas curiosas, porque si no aquí tendría que ir con un martillo o descarnar o desmontar este pavimento que tengo alrededor, para que veáis otras soluciones de otro tipo. También se trabajan en instalaciones deportivas, instalaciones emergentes aéreas, así puestas en elevado, en un poste, tipo como este dibujo que estáis viendo, para que veáis cosas diferentes. Otra cosa que he querido compartir es, a nivel de electroválvulas se pueden hacer muchas cosas, los colectores, se puede montar también a lo largo de las tuberías generales que hemos comentado esta mañana. Esto es un colector de electroválvulas espectacular, que no sé si había 70 válvulas en una sala de máquinas espectacular, y por un tema de exigencia de la instalación, pues todo tenía que ir enterrado dentro de como una sala búnker. Y a partir de ahí se salía, ¿no? Es una manera de trabajar con regulador de presión, instalaciones industriales muy bien hechas y con una funcionalidad concreta, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, las típicas también instalaciones de electroválvulas con bypass, es decir, que colocamos 3 llaves de paso, porque si algún día quiero anular la electroválvula porque no me funciona, porque la quiero desmontar, cerrando 2 llaves y abriendo una, pues tengo agua directa al sector y anulo, que es el concepto de este bypass, este cuadrado que hace, anulo la electroválvula. En este caso son instalaciones de goteo, fijaros que llevan un regulador de presión y un pequeño filtro también a la salida y todo desmontable y, como os decía, con 3 llaves de paso, que está muy bien, es un lujo interesante técnicamente porque siempre estoy a tiempo de anular aquella electroválvula y seguir pudiendo regar manualmente. Aquí tenemos otro bypass diferente con reguladores de presión fijos y arquetas un poco más pequeñas, más compactas. A veces la obra civil nos hace un poco la puñeta, ¿no? Porque se hacen arquetas bien hechas, pero luego quien hace la arqueta te la hace muy estrecha y si algún día quieres desmontar algo, pues sufres un poco más con las herramientas. Como más generoso, mejor, para poder manipular y recordar siempre que lo que se monta algún día habrá que desmontarlo, con lo cual hay que ser un poco generosos en el espacio y en la mecánica del montaje de las cosas. Otra instalación totalmente diferente, pero que quería compartirla, es un elemento que es interesante, le llamamos Ecomat Hunter y es una fibra de geotextil que lleva cosido un gotero. Entonces, fijaros que lo que hacemos es pasar de un punto de humedad, que sería donde saldría el agua por el goterito, consigo mojar el geotextil que lleva alrededor del tubo y después de conseguir una línea de humedad, lo que conseguimos es que el agua se expanda por capilaridad y por esta fibra. Gracias a la capacidad de retención y la capilaridad que tiene el geotextil, el agua, en el fondo lo que estamos haciendo es pasar de tener agua en un punto, pasar a tener agua en superficie. Gracias a ese proceso que del punto he pasado a la línea y de la línea
se mueve lateralmente hasta que línea y línea van cogidas. Algunas fotos de algunos proyectos. Bueno, son instalaciones que tienen cierta dificultad en el montaje, que hay que ser fino, hay que ser exquisito. Muchas de ellas a veces incluso tienen que tener riego superficial de apoyo hasta que el sistema radicular ha desarrollado, ¿no? Porque esta pradera los primeros días hubo que apoyarla en riego aéreo, un riego superficial, de así como unos trípodes, porque hasta que el sistema radicular no hizo contacto o no trabajó por capilaridad con la humedad de la fibra, pues tenía su dificultad. Pero puede ser un material para soluciones técnicas muy interesantes. Es un material que nos gusta mucho por las cubiertas verdes también, porque las cubiertas tenemos la dificultad que tenemos muy poco sustrato y por debajo hay muchos drenajes, con lo cual en medio del sándwich, estas fotos de después creo que se ve mejor, en medio del sándwich, es decir, debajo de esta fibra ya tenemos los drenajes y por encima viene el sustrato de la cubierta. Aquí igual de sustrato habrá 10-12 centímetros, con lo cual, como tenemos muy poca altura de sustrato, ese concepto de uniformidad y de humedad en superficie puede ser interesante. También la ligerez, el montaje, bueno, fijaros que en el fondo es como si fuera una moqueta que vamos estirando, vamos empalmando, la vamos cosiendo una a la otra y después hidráulicamente es como una parrilla, lateralmente. Fijaros, todos los rabitos, la foto de arriba a la izquierda, es que me cuesta a veces explicarlo, que veis que están preparados como todos los rabitos de todos los tubos. Ahora se tirará una tubería, digamos, perpendicular a los tubos que salen de goteo y como si fuera una parrilla normal se entrelazarán entre ellos. Esto también es otra manera, que es una fibra también de G-Textil enrollada en un tubo de goteo, se llama EcoWrap y es muy interesante para todo el tema de juntas verdes, también para cubiertas, lo que llamamos cubiertas verdes, pero también para lo que son las juntas verdes, que juntas verdes sería este efecto que entre el pavimento hacemos una transición entre el pavimento y la jardinería. Puede ser interesante. O zonas de escaleras o zonas que hay un poco de verde o tarimas, porque a veces hay anfiteatros que se hacen con césped y también obra civil. Bueno, es una solución técnica que es una tubería de goteo forrada. En este caso, si las bandas son muy anchas, es recomendable poner una o dos, ponerlas juntas. A veces no podemos poner dos paralelas y entonces, bueno, pues solamente tenemos una línea de humedad en vez de dos, pero es una gran solución técnica porque nos da mucha mejor uniformidad que en una tubería de goteo con gotero a 33 centímetros. Aquí vuelvo a lo mismo, de un punto de humedad, aquí lo que estoy convirtiéndolo es a una línea de humedad, pero con la calidad de la tubería de goteo. Fijaros, para hacer estas juntas verdes, ¿no? Pues aquí es como una cosa hecha a medida, ¿no? Que vamos buscando y puede ser una buena solución también. Esto más o menos es lo que os quería contar. He ido un poquito rápido ahora al final para ver si había alguna pregunta, que igual algún comentario vuestro o alguna pregunta seguramente puede ser enriquecedor e interesante para todos. Y antes de entrar a las preguntas, si es que las hay, también comentaros que en la página web de Hunter tenemos bastante información para las cosas que se refiere de diseño. Evidentemente, todas las partes de información técnica, como fabricante que somos, pues lo tenemos, pero también a nivel de información para los diseñadores. Dibujos en AutoCAD de todos los detalles absolutamente abiertos y para que los podáis utilizar. Incluso yo también los dispongo en castellano, con lo cual si queréis los podemos compartir. Luego también incluso también con 3D, BIM, ahora ya se empiezan a trabajar también todos los proyectos en 3D y en estos softwares que son vivos, con lo cual también tenemos los detalles de instalación en modelos BIM, que también pueden ser interesantes para alguien que se dedique o tenga ya también relación con el mundo de la arquitectura, pero que al final el BIM acabará también entrando en el mundo del paisajismo, aunque los primeros han sido el mundo de la arquitectura. Acordaros también que dentro de la página web de Hunter tenemos una zona privada de formaciones y concretamente hay unos cursos de diseñador de riego que también modular, es decir, que hay como muchos pequeños capítulos en castellano
que igual a alguno de vosotros bueno, le puede parecer interesante, con lo cual puedes registrarte, es gratuito, simplemente hay que registrarse en la zona privada, que simplemente es un pequeño cuestionario, y a partir de ahí podéis inscribiros cuando queráis y como queráis, porque la gracia que tienen esos cursos es que pues hago un trocito, ahora tengo tiempo, luego lo paro, mañana sigo, también os enviamos después algún certificado, con lo cual también tiene su interés. Esto es un poquito lo que os quería explicar. No sé si hay alguna pregunta. Os explico, os recuerdo también que si alguien quiere hacer alguna pregunta de voz, es fácil. Veis que hay una mano, que tenéis una mano al lado de vuestro panel de control de aquí del GoToWebinar. Con lo cual, si alguien quiere hacer alguna pregunta de voz o compartir pues alguna de las cosas que hemos comentado, pues busco la diapositiva, lo comentamos y, como os he dicho en un inicio, la pretensión de esta formación de hoy era compartir cosas que no hay una ciencia exacta, que diseñar, como todas las cosas de ingeniería y de diseño, hay un punto creativo y cada uno puede tomar decisiones para afrontar una solución técnica en un punto. He creído también interesante compartir estas diapositivas o estas soluciones de materiales un poco menos conocidos, como el sistema radicular, también estas fibras, también usos diferentes del MP Rotator, con lo cual era un poquito la idea. No sé si hay alguna pregunta. Voy mirando. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta, como os decía, de voz, levanta la mano y le abrimos el micro. Y si no, no sé si en el chat, lo estaba mirando, no sé si había alguna pregunta o alguna cosa que quisierais compartir. No sé si Gonzalo, que nos acompañaba o ha estado un rato, no sé si sigue ahí. Sí, sigo. Lo que pasa es que estoy con el móvil, con la aplicación y no veo lo de las preguntas. Vale, no, tranquilo. Además había como coincidía con otra cosa, por eso ya le he pensado. A ver, espérate. Veo cositas, pero bueno, yo creo que aquí, ¿por qué lo veo tan pequeño esto? Alguien te ha dicho lo del micro. A ver aquí que es que no acabo de leer bien, yo tampoco, no sé por qué. Si alguien quiere de voz, por favor, que no se corte. Bueno, vuelven a preguntar de que si está grabada y tal. Bueno, lo he explicado esta mañana, que el tema de, de compartir los webinars grabados, hay algunos que los editamos, que los hacemos más cortitos y entonces, en el caso de que decidamos alguno colgarlo, lo colgamos en un rincón de la página web de Hunter de webinars. Os recomiendo que también en esa zona que hay de webinars, hay alguna cosita interesante también de algún americano o de algún compañero, con lo cual también es un rincón de información que igual os puede interesar. O sea, Hunter, por un lado tenemos vídeos, por otro lado tenemos esa zona que le llamamos la Universidad de Hunter y después ahora tenemos una pestaña que son webinars o vídeos colgados en YouTube. Hay algunos vídeos que hicimos durante el confinamiento pasado que algunos los colgamos y algunos de estos, en función de cómo nos queden o si los editamos o los cortamos, a veces algunos los subimos y algunos no. Es un poco a la carta. Bueno, había alguien que preguntaba sobre esto, si la formación de esta mañana la colgábamos o no. Y no sé si hay alguna pregunta más, que veo que no, porque son, bueno, lo del vídeo, lo de la formación y algún comentario, pero como pregunta como tal, al menos no la veo. No sé si de voz alguien quiere levantar la mano o si no, si os parece lo dejamos aquí. No sé si Gonzalo quieres añadir alguna cosa o algún comentario o alguna cosa. No, en principio no, Inma.
Que muchas gracias a todos sí, a ver, por asistir. Sí, sí. Es que no sé por qué lo veo pequeño. ¿Por qué lo veo pequeño esto? Hombre, ahora, y es que también necesitaba las gafas. Espera un segundo, que es que había un cachito que lo veía pequeño y no veía bien las... bueno, primero nos decían que sí que se oye bien, que lo que pasa es que yo era torpe y sin las gafas no he hecho una cosa de ponerlo más grande y por eso no lo leía bien. Vale, hay alguien que pregunta también por suministro, no hay problema. Me enviáis un correo y os puedo ayudar, que comentan algo de Asturias en ese sentido. Y lo de la posibilidad de tener la grabación de esta mañana, pero no hay pregunta como tal. Bueno, si os parece bien, lo dejamos aquí. La idea, bueno, de estas próximas semanas seguramente haremos alguna otra formación, porque como sabéis, depende del territorio donde estéis, pero parece que, bueno, estaremos aquí un poco, no cerrados del todo, pero sí, bueno, recogidos. A mí me gusta utilizar esa expresión, ¿no? Es época de recogimiento y con lo cual intentaremos también la semana que viene hacer alguna formación o alguna cosa para compartir. Igual intentaremos hacer un formato o algo que igual pueda ser también más dinámico o compartir también experiencias, porque a veces si no es igual un monólogo, ¿no? A veces me siento que solamente es en una dirección la comunicación y muchas veces es muy interesante compartir ideas. Me preguntan cuál es mi email en la invitación que tenéis que haber recibido, pero si no ahora lo escribo en el chat. En la invitación supuestamente las envío yo personalmente, con lo cual el mail lo tenéis que tener ahí, pero si no es Inma Pedemonte y Inma se escribe con 2 M's de Madrid, con lo cual lo escribo ahora en el chat por si alguien no lo tenía. Y si alguno también necesita de algún certificado o alguna cosa, también un poco a la carta, los hacemos. Es decir, tampoco nos gusta pues automáticamente ahora enviaros cosas, sino que si alguien por necesidad de horas de formación a nivel empresarial o cualquier cosa, nos envía un correo y nos hace una petición y también le podemos hacer un pequeño certificado pues bueno, de que ha asistido a la formación online. También si tenéis algún comentario de lo que os gustaría pues, bueno, formaros o algún comentario, tanto Gonzalo como yo, quien nos conocéis de hace muchos años, ya sabéis que somos también personas abiertas, con lo cual cualquier comentario o cualquier sugerencia son bienvenidos y la idea es siempre estar ahí y aprender. Os he enviado mi correo electrónico, que si no me he equivocado, me vuelvo a poner las gafas. Es que esto de las gafas de presbicia uno lo lleva mal. pedemonte@hunterindustrias.com, perfecto, con lo cual cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Aquí lo dejamos. Gonzalo. Muchas gracias a todos. Gracias, Gonzalo, como siempre, de estar ahí de soporte espiritual y moral, aunque sea hoy. Pero volveremos con HydraWise de forma activa también en breve, con lo cual ahí estaremos. Gracias a todos, buenas tardes y nada, que vaya bien también este fin de semana recogido. Venga, buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos.